Bueno, en este vídeo vamos a hablar de dependencia e independencia lineal de vectores y de lo que significa ser una base. Entonces, esto está relacionado con lo que veíamos en el tema de matrices cuando las filas de una matriz eran linealmente independientes o dependientes. ¿Por qué? Porque nosotros los vectores los podemos tratar como filas de una matriz. Entonces, la idea va a ser prácticamente igual. Empezamos viendo cuando dos vectores son linealmente dependientes. Entonces, hay varias definiciones que son equivalentes. Y la primera de ellas, enganchando con lo que nosotros ya sabemos, si tenemos el vector u que tiene coordenadas 1, 2, 3 y el vector v que tenga coordenadas 2, 4, 6, decimos que estos vectores son linealmente dependientes cuando el rango de la matriz que forman, es decir, el rango de la matriz 1, 2, 3, 2, 4, 6, al ser linealmente dependiente, el rango no es máximo. Luego, en este caso, el rango es 1. Entonces, si el rango es 1, diremos que son linealmente dependientes. Y en efecto es 1, porque si veis el vector v, lo obtengo multiplicando u por 2. ¿Qué quiere decir esto? Pues geométricamente significa, si este es el vector u, el vector v es el doble de u. Cuando los vectores son linealmente dependientes, los vectores tienen la misma dirección. ¿Vale? Esto es otra, es decir, tengo dos vectores, son linealmente dependientes cuando el rango no es máximo, es decir, en este caso el rango es 1. ¿Esto qué significa? Que los vectores tienen la misma dirección. Por ejemplo, si yo tengo el vector menos u, el menos u yo sé que tiene coordenadas menos 1, menos 2, menos 3. El vector u y el vector menos u son linealmente dependientes, tienen la misma dirección. Este es el vector u y este es el vector menos u. ¿Vale? Tienen distinto sentido, pero la dirección es la misma. Y de hecho el rango de esta matriz es 1. Si no lo veo, puedo hacer transformaciones elementales haciendo 0 este elemento, pero se ve claramente. ¿Cuál es otra forma de ver que los vectores son linealmente dependientes? Pues usando lo que en matemáticas se llama combinación lineal de los vectores, que corresponde con esta primera definición de aquí. Una combinación lineal de dos vectores simplemente es multiplicar uno de los vectores por un número y sumarle el otro vector multiplicado por otro número. Si nosotros tenemos los vectores de nuestro ejemplo, 1, 2, 3, y el vector v, 2, 4, 6, una combinación lineal de estos vectores es encontrar, una combinación lineal simplemente es un número multiplicado por el primer vector y sumarle otro número multiplicado por el segundo vector. A esto es lo que en matemáticas llamamos combinación lineal de los vectores u y v. ¿Qué es una combinación lineal igualada a 0? Pues esta combinación lineal igualada al vector, este es el vector 0, que tiene todas sus coordenadas 0. Entonces, ¿qué significa esto? Vamos a hacer operaciones aquí con estos vectores. Alfa por ese vector es lo mismo que escribir alfa por 1 alfa, 2 alfa y 3 alfa. Beta por este vector es lo mismo que 2 beta, 4 beta y 6 beta. Si sumamos, se suman coordenadas componente a componente. La primera con la primera obtendríamos alfa más 2 beta como primera componente del vector, segunda componente 2 alfa más 4 beta y tercera componente 3 alfa más 6 beta. Sí, y esto yo lo tengo igualado a 0. Cuando dos vectores son iguales, si vemos sus coordenadas, para que los vectores sean iguales, las coordenadas tienen que coincidir. Es decir, que tiene que ocurrir que la primera componente coincida con la primera. ¿Y aquí qué voy a obtener? Pues voy a obtener un sistema con tres ecuaciones. Alfa más 2 beta igual a 0, 2 alfa más 4 beta igual a 0 y 3 alfa más 6 beta igual a 0. Si yo resuelvo este sistema,
resolviendo el sistema me va a dar infinitas soluciones. ¿Por qué? Porque tengo solo dos incógnitas y tengo 3 ecuaciones. Además se comprueba, si resolvéis el sistema llegáis a que la solución es alfa igual a menos 2 beta. Si la solución del sistema, si beta, por ejemplo, una solución particular, si yo digo que beta es igual a 1, entonces alfa será igual a menos 2. ¿Qué significa esto? Que yo he encontrado dos números que yo los pongo aquí. Es decir, en vez de poner alfa voy a poner menos 2. Y en vez de poner beta pongo 1 y se cumple esta igualdad, que menos 2 por u más v es igual al vector 0. Podéis comprobarlo. Menos 2 por 1, menos 2. Más 1 por 2, obtengo la primera componente, ¿vale? Haciendo lo mismo que hemos hecho. Entonces, ¿esto de aquí qué me da? Esto me da una relación entre los vectores. ¿Qué me dice? Me dice que el vector v es 2 veces el vector u. Despejando, ¿vale? Vamos a borrar un poquito por aquí. Con esta relación, si yo despejo v, 0 más cualquier vector es ese vector. Luego v, que es 2 veces el vector u. Efectivamente, eso ya lo sabíamos. ¿Por qué? Porque esto lo multiplico por 2 y me da v. ¿Qué significa esto? Que los vectores son linealmente dependientes. Y son linealmente dependientes porque yo he podido encontrar estos números que me dan la relación de dependencia. Vamos a poner más ejemplos y lo vais a entender mejor. Pasamos ahora al caso de 3 vectores linealmente dependientes y la idea es análoga. Vamos a ver cuando decimos que 3 vectores son linealmente dependientes. Por ejemplo, si yo tengo los vectores, el vector u que tenga coordenadas 1, 0, 0, el vector v 0, 1, 0 y el vector w 1, 1, 0. Los vectores son linealmente dependientes cuando el rango de la matriz no sea máximo. En este caso, el rango de la matriz podrá ser 1 o podrá ser 2. ¿Cómo estudiamos el rango de una matriz 3×3? Con el determinante. Si yo calculo este determinante usando la regla de Sarro, podéis comprobar que este determinante es 0. Si el determinante es 0, decíamos que las filas eran linealmente dependientes. ¿Y las filas qué son? Las filas ahora son nuestros vectores. Luego, cuando el determinante es 0, ya veo yo que los vectores son linealmente dependientes. Y el rango de esta matriz, como no puede ser 3, vemos aquí que es 2, porque este menor de orden 2 por 2 es distinto de 0. Luego, en mi caso el rango es 2. ¿Qué significa esto geométricamente? Vamos a dibujar los vectores. El vector 1, 0, 0, esta es la x, la y, la z. Ese vector tiene componente x1 y las demás 0. ¿Vale? El vector que está aquí, este es el vector u. Perdón. El vector v, 0, 1, 0. Es el vector que está aquí, este es el vector v. Y el vector w, 1, 1. Es el vector que está aquí, 1 en la x y 1 en la y. ¿Qué les pasa a estos 3 vectores? Estos 3 vectores, veis, están sobre el mismo plano. Entonces, decimos que los vectores son coplanarios. Coplanario significa que están en el mismo plano. Y esto es equivalente a decir que los vectores son linealmente dependientes, es decir, dependen unos de otros. Siempre que sean linealmente dependientes van a estar en el mismo plano. Entonces, esas serían las 3 condiciones que aparecen aquí. Que el rango no sea máximo para vectores linealmente dependientes, que el determinante sea 0 o que los vectores estén en el mismo plano. Y la condición de combinación lineal. ¿Qué significa esto? Bueno, si seguimos con el ejemplo, 1, 0, 0, v, 0, 1, 0,
y W 1, 1, 0. Esto significa que yo voy a poder encontrar un número alfa por U más un número beta por V más un número gamma por W que me relacionan los tres vectores. Es decir, yo puedo encontrar una combinación lineal de los tres vectores, esto es la combinación lineal igualada a 0, donde alfa, beta y gamma no sean todos 0. Porque si son todos 0 no tengo una relación entre los vectores. Vamos a ver que esto en este caso también es posible. Si yo hago alfa por 1, 0, 0, más beta por 0, 1, 0, más gamma por 1, 1, 0, y esto lo igualo al vector, ¿vale? 0, 0, 0. ¿Qué obtengo yo aquí? Bueno, esto sería alfa 0, 0, esto se puede hacer desde el tirón, más 0, beta 0, más gamma, gamma 0, igual 0, 0, 0. Sumando estos tres vectores que se suman componente a componente, yo tendría alfa más 0 más gamma igual a 0, así vamos a ir por partes. Alfa más 0 más gamma. En la segunda 0 más beta más gamma, y en la tercera 0 más 0 más 0 igual a... Es decir, de aquí saco yo las siguientes ecuaciones: alfa más gamma igual a 0 y beta más gamma igual a 0. Y las saco igualando la componente a componente. La primera con la primera, la segunda con la segunda, ¿vale? De la primera saco esto. Este sistema es inmediato y de aquí saco que alfa es menos gamma y beta es menos gamma. Es decir, hay infinitas soluciones, hay infinitos números que yo puedo poner aquí de forma que esta combinación lineal me dé 0. Pues por ejemplo, si gamma vale 1, beta valdrá menos 1 y alfa valdrá menos 1. ¿Qué quiere decir esto? Que menos 1 por el vector U más menos 1 por el vector V más 1 por el vector W, si yo hago esta operación obtengo el vector 0, 0, 0. Es decir, yo he encontrado una relación entre los vectores U, V y W. ¿Qué relación obtengo? Pues que menos U menos V más W es el vector 0. Si yo despejo por aquí, por ejemplo, el vector W, obtengo que el vector W es U más V. ¿Qué significa esto? Que hay una relación de dependencia entre los tres vectores. El vector W depende de los otros dos. Por eso decimos que son linealmente dependientes. De hecho, si os fijáis aquí, si yo sumo U más V, obtengo el vector W. Venga, seguimos entonces.